Ahora sí, chicos, vamos a empezar. Y aquí están hay otra persona incorporada, ¿vale? Entonces, a ver, la clase pasada estuvimos viendo lo que son eh, la estructura, la forma y algunos diseños de tratados internacionales, ¿no? O sea, ¿cuál es el procedimiento para hacer un tratado internacional? En pocas de manera súper básica, lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque el procedimiento es muchísimo más tardado. Inclusive llega a ser muy lento. Porque precisamente los tratados internacionales son un dame y yo te doy. Yo te doy esto, tú me das aquello, pero me quitas esto y yo quiero que me agregues esto. Súmale, quítale, ponle, réstale. Sale como toda buena negociación como toda buena negociación comercial. ¿No? O sea, por ejemplo, igual, nosotros queremos, por ejemplo, comprar un carro y queremos tener el mayor beneficio con nuestro recurso, ¿no? Queremos nosotros, por ejemplo, que nuestra gente, nuestro personal o la persona con la que compramos nos dé el mejor costo-beneficio. ¿Sí? Quiero un carro, perfecto. Ok, por la cantidad que tú me pagas, te doy el carro. No, oye, pero no, agrégale algo más, ¿no? Y ahí es donde empieza la negociación. A lo mejor un kit de seguridad, a lo mejor el emplacado, a lo mejor alguna situación de esas, ¿sale? Entonces, lo que hacemos es precisamente buscar el mayor costo-beneficio para nosotros. Lo mismo sucede con los acuerdos internacionales comerciales, porque cada país lo que busca concretamente es obtener un beneficio directamente del otro, ya sea un tratamiento especial única y exclusivamente para ese país, que no es discriminatorio para ningún otro, o que tenga una mayor facilidad de ingreso, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con un trato especial que no es discriminatorio para otros? Recordemos que las relaciones internacionales, todas las relaciones internacionales se sujetan a la voluntad de partes, ¿sí? Todo, todo el derecho internacional así es. Si yo le doy, por ejemplo, un beneficio a Cuba, yo México, pues el beneficio nada más es para Cuba. No puede venir, por ejemplo, Tahití a decirme, oye, yo quiero el mismo beneficio que Cuba. Le dice, espérate, no, el beneficio nada más es para Cuba, no para ti. ¿Sale? Entonces, eso es algo que debemos entender muchísimo con las relaciones internacionales. ¿Sale? Es un trato benéfico entre los intervinientes. ¿Sí? Por eso Estados Unidos no se le obliga a realizar o a respetar los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente ellos no lo han firmado. Como ellos no lo han firmado, no han firmado esos tratados internacionales, no lo podemos obligar. Cualquier cuestión que los obligue lo puede considerar un atentado a su soberanía e inclusive podríamos iniciar una guerra, ¿sale? Por eso es que no lo hacen, ¿sale? Pero bueno, esos son ejemplos de este tipo de situaciones. Ahorita lo que vamos a ver nosotros son algunos tratados internacionales eh, importantes y algunos tratados internacionales en América que tiene México, del por qué de repente encontramos cosas medio mafufas, ¿vale? Digo mafufas porque vamos a ver un tratado internacional con Guatemala. O sea, vamos a ver el tratado internacional, un tratado internacional con Guatemala. O sea, a ver, espérate. Si apenas hace unos meses recibimos una invasión literalmente de guatemaltecos, ¿cómo es que tenemos un tratado internacional con Guatemala? Así es. Muy seguramente, el presidente guatemalteco se ha de haber sujetado de ese tratado internacional para solicitarnos precisamente el apoyo y el apoyo y el ingreso de esa personal, bueno, de esa gente. ¿Sale? Y es un tratado ya algo viejón. O sea, no crean que es reciente, ya es algo viejito. Bueno, así que ustedes digan que es de hace 20, 30 años, no. Pero no es tampoco tan reciente, ¿no? No es del año del 2010, 2011, no, tampoco.
¿vale? El primero que vamos a ver es la frustración de México. Digo, y ustedes ya lo han visto en las noticias, el por qué lo llamamos la frustración de México. ¿Sí? ¿Por qué? Teníamos un acuerdo comercial con la Unión Europea que se firmó en el año 2000, más o menos en los años 2000, en el cual, pues obviamente, entraba o le permitíamos el ingreso a Europa a través de nosotros. ¿Mm? Este acuerdo precisamente se firmó en 1997, donde hay un acuerdo económico de concertación política y cooperación. ¿Qué significa esto? De asociación económica. Es decir, creamos una especie de paso de libre comercio. ¿Qué significan los espacios de libre comercio? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien sabe qué es un espacio de libre comercio? ¿No? Dani, Leslie, ¿alguna idea? Perdón, Daniel, Leslie, ¿alguna idea? Profe, ¿me escucha? Sí, escucho, chica. Ok, mira, bueno, lo que yo entiendo más o menos es que no se podría hacer que el comercio, ¿cómo era? El comercio, libre comercio, Ujú. es cuando podemos, bueno, cuando se hace todo tipo de venta y así cualquier cosa, bueno, me refiero a que cualquier mercancía o algo así por el estilo. Ujú. Mm, más o menos, hija, más o menos. Ahí va. No va tan perdida Tan la respuesta. acertado, pero ahí va. Ándale, más o menos. Mira, no va tan perdida la idea. Nada más vamos a afinarla para que quede de lujo, ¿vale? Mira, A ver, pues. las zonas de libre comercio que se creó con Europa significa que el intercambio de mercancías y la economía no va a tener ninguna traba, ¿vale? Si yo quiero pasar, por ejemplo, de México a Europa, vamos a imaginar, no sé, tequila, que es algo que somos importadores nacionales, Ujú. internacionales, el tequila mexicano es algo. Es más, me voy a ir a otra cosa más. Corona, cerveza mexicana, Ok, ¿sale? sí. La cerveza mexicana en Europa entra fácil y rápido, como si entrara, como si fuera un estado mexicano. Esa es una zona de libre comercio, ¿sí? Así de fácil, no paga arancel, no paga ningún impuesto ni ninguna barrera económica que le impida el retraso, ¿sale? Entonces, haz Sí. de cuenta que nosotros agarramos nuestras cajitas, nuestros camioncitos de cerveza y se los dejamos en la puerta de Europa. Y Europa los recibe y los mete sin ningún obstáculo, ¿vale? Ok. Otra cosa, inversiones. La inversión europea entra como si fuera mexicana y viceversa. Es decir, si una empresa europea quiere venir a invertir en México, se le va a considerar como mexicana para el efecto del tratado internacional. Es decir, no le voy a poner trabas, no le voy a cobrar impuestos, no la voy a sujetar a ningún tratamiento que indica la ley de inversión extranjera. No, ¿por qué? Porque precisamente ese es el fomento del acuerdo comercial, por eso es asociación económica, ¿vale? Ah, ok, ok. Ahora, de concertación política. La Unión Europea se compone de diferentes países, ¿sale? Esto significa que si, por ejemplo, nosotros queremos realizar alguna negociación o, o llegásemos a tener algún conflicto con algún estado de la Unión Europea, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a resolver precisamente, ¿sí? No vamos a resolverlo nada más con el país con el que tenemos conflicto, sino lo vamos a resolver con toda la Unión Europea y México, ¿sale? Por eso es de concertación política, para evitar ese tipo de circunstancias. Y de cooperación, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si yo
Lo que pasó ahorita con este Florian, con el que supuestamente es un narcotraficante rumano, ¿sí? Vamos a imaginar que Rumania está en la Unión Europea, porque creo que no está. Por eso no lo no lo pueden extraditar tan fácilmente, ¿vale? Pero imaginemos que Rumania esté en la Unión Europea. Si fuese así, fácil y sencillamente México lo podría regresar a Europa detenido sin problema. ¿Por qué? Porque eso es cooperación, apoyarme entre tú y yo, ¿sí? Entonces yo te lo regreso en la Unión Europea, ahí está la persona sin ninguna complicación, ¿vale? Y lo mismo, tienes allá, por ejemplo, tienes en Francia, por ejemplo, ¿cómo se llama esta mujer? Se me acaba de olvidar el nombre de la esposa de Duarte, de Oscar Duarte. ¿Sí? Échamelo, regrésamelo para acá, regrésamela para acá, porque también hay defraudación fiscal, ¿sale? Eso es la cooperación. También, por ejemplo, a decirme, oye, México, necesitamos apoyo, necesitamos que mandes auxilio tus fuerzas a, no sé, a Portugal que se inundó, porque vino un tsunami y se inundó. Bueno, vamos para allá. Y lo mismo, los deslaves aquí, los desastres naturales, ¿sabes qué? Mandamos ayuda, ¿sale? A eso se refiere precisamente estos tres conceptos del Tratado Comercial de la Unión Europea-México, ¿sale? Son precisamente en lo que nos permiten a nosotros llevar esta relación. Sin embargo, el tratado se debe actualizar, porque si ustedes se fijan, con base en la información de arriba, se celebró en 1997, o sea, hace un montón de tiempo. Entonces lo que ahorita estamos buscando, o lo que se buscó, es crear un nuevo tratado internacional, reacomodarlo, reajustarlo a las nuevas necesidades políticas. Sin embargo, se tuvo que suspender por dos razones. Uno, la Unión Europea empezó a tener algunos conflictos. Y dos, la pandemia no nos ayudó nada. ¿Sale? Y tres, la última burrada de nuestro presidente. ¿Sale? ¿Cuál fue la última burrada de nuestro presidente? Él se ocurrírsele, hacer modificaciones en el aeropuerto de México de tal forma que nos degradaran de aeropuerto. Eso significa que entonces con ese impedimento no puede llegar mercancía vía aérea de Europa. ¿Sale? Entonces ahí tenemos lo que actualmente nos tiene restringidos con la Unión Europea. Sin embargo, lo que se busca también es que el tratado internacional, ¿sí?, nos permita, déjenme, les voy a buscar el actual para que ustedes lo vean. Acuerdo. Bien. Ahí está. Hay uno, déjenme encontrarlo. Acá está. Que de hecho le vamos a cambiar. ¿Vale? ¿Sale? Lo vamos a cambiar precisamente porque miren, voy a parar de compartir la pantalla que estamos viendo y les voy a presentar esta nueva pantalla. Este es el nuevo tratado, sí, que se tiene actualmente con la Unión Europea, ¿sí? Fue lo último que hubo. Se publicó en el 2020. Ahí está. Esta es información del gobierno de México. Sale publicado en 2020. ¿Sí? Te dice obviamente la famosa información actualizada. Te dice que efectivamente el tratado, ese es el capitulado y que obviamente
como tal, como capitulado, puede sufrir modificaciones, claro, porque en cualquier momento se puede reactualizar, ¿no? Aquí vienen precisamente ya todos los artículos. Si ustedes se fijan, viene bastante bien. Está bastante padre el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque maneja primero las redes comerciales, que ese es un punto muy importante. Sobre todo porque la Unión Europea no se compone de un solo país, se compone de varios. Que esto quiere decir que las redes comerciales, que en México nosotros podemos ingresar nuestro producto a diferentes países o diferentes estados que formen parte de la Unión Europea. Eso es una red comercial. O inclusive podemos establecer centros de producción, ¿sí? O centros de distribución en un punto de Europa para que entonces así la mercancía o el producto mexicano pueda llegar más fácilmente a los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, vamos a imaginar que le ponemos una distribuidora en España por la facilidad de idioma y de ahí podemos llevar, por ejemplo, Salud, profe. mande. Salud. Gracias. Gracias, Leslie. Entonces, decía. Entonces vamos a imaginar que ponemos una distribuidora de productos mexicanos en España, digo, así, el producto que ustedes quieran, ¿no? Lo ponemos en España y entonces podemos llevarlo a Finlandia, podemos llevarlo a Suecia, podemos llevarlo a Países Bajos o Holanda, que es lo mismo. Podemos llevarlo incluso con otro de nuestros grandes compas, que son los rusos. ¿Sí? Por eso no nos quiere luego Estados Unidos, porque nos llevamos con lo que ellos dicen que son puros socialistas. Podemos llevarlo también, por ejemplo, con al país que ustedes gusten, siempre y cuando sea de la Unión Europea. A eso se refieren las redes comerciales, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, también ellos pueden, con ellos también pueden poner ese tipo de conexiones acá en México. Y no hay ningún problema, ¿sale? Las medidas sanitarias. Y Maxim, este capítulo creo que sufrió reforma recientemente por lo del COVID. No sé, no me acuerdo, lo que no me acuerdo es si lo metieron en anexo o lo van a meter en modificación a capitulado, lo que no me acuerdo. Cooperación en bienestar animal y resistencia antimicrobial, eso también va a sufrir modificaciones por COVID. Eso también va a sufrir modificaciones. Solamente en la parte de resistencia antimicrobial. ¿Vale? Energía y materias primas. Ese no, eso no hay ningún problema. Barreras técnicas al comercio. Aquí es más importante y donde México tiene que sacar realmente los colmillos, ¿eh? Las barreras comerciales son precisamente formas de producción. Son para la forma de producción. ¿Sí? Por eso se llaman barreras técnicas. Desgraciadamente México tiene que subir mucho los estándares para poder importar a Europa. Digo, exportar a Europa. Por eso México no tiene mucho producto que salga a Europa. Por eso no somos grandes exportadores de muchas cosas, porque no tenemos todavía ay, Diosito. No tenemos todavía las técnicas como para producir a la calidad que requiere Europa. Pero ahí vamos en ello. Inversión, ya lo platiqué. Comercio transfronterizo de servicios. Eso es muy importante. ¿Vale? El comercio transfronterizo de servicios es, por ejemplo, aunque no lo hace de manera directa, pero puede incluirlos a ustedes. Telecomunicaciones e inclusive servicios humanos. ¿Sale? Que ahora, por ejemplo, más adelante vamos a imaginar que más adelante se incorpora aquí a México otra de los organismos que dan servicios de telefonía sin chip. Como que se me acaba de olvidar el nombre. ¿Sale? Entonces, ese tipo de cosas. Esos son los servicios. Servicios financieros también
que puedan llegar más bancos europeos a México y viceversa, y todas las formas de trabajo, servicio de transporte marítimo, movimiento de capitales y compras. Todo eso es precisamente lo que viene en el tratado internacional. ¿Sale? También otro punto muy importante, el 26, desarrollo sustentable o sostenible. Y el 29, pequeñas y medianas empresas. Aquí es donde México tiene que ser muy preciso, porque las pymes en México ven que no son muy aclamadas acá, ven que muy pocas realmente llegan a sobrevivir, y más ahorita con lo de la pandemia, pues más. Pero las pymes en lo que es las pymes en Europa están bastante fuertes, ¿eh? Entonces, quizá no tardemos mucho en encontrar alguna empresa, pequeña empresa alemana, o sobre todo los alemanes, que son los que más llegan acá a México, o alguna empresa francesa por aquí rondando, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con ello. Este capítulo, los anexos, las eliminaciones arancelarias de México, significa que ciertos productos o ciertos bienes y servicios o materias primas no van a pagar arancel, es decir, no hay barrera comercial. ¿Por qué? Porque por eso es un tratado de libre comercio, para quitar cuestiones arancelarias. El arancel es un obstáculo que se le da para desincentivar, perdón, la importación de producto, ¿sí? Para eso existe el arancel. Entre producto más raro, producto más extraño, las tasas arancelarias deberían ser más grandes, ¿sale? Pero es al revés. El producto más común que tiene producción en México es el producto que va a tener una tasa arancelaria más alta para evitar que se importe ese producto y se consuma el mexicano, ¿sale? Así es como funciona. Un producto que es pues, realmente extraño en México, pues teóricamente no debería pagar un arancel muy grande. Sin embargo, pues a fin de evitar esa circunstancia, somos un poquito alrevesados, como ya saben que es el país, y están al revés las tasas. Igual en Europa nos eliminan tasas arancelarias que benefician a la importación del producto mexicano, ¿sí? Estos que ya no vienen explicados, no vienen con link, ¿sí? Ya no vienen links, pero que nos hablan precisamente de todas las condiciones especiales, inclusive las reservas que se hacen en los estados, ¿vale? Nada más para aclarar, una reserva es precisamente una parte del tratado internacional que un país no quiere que se le aplique. Eso es una reserva. O sea, seguramente en esos anexos que vienen en blanco o que no traen link, seguramente son reservas que hizo la Unión Europea con respecto a su territorio, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. Y les reitero, desgraciadamente, pues ahorita nos pegó esta modificación al aeropuerto mexicano. Entonces, realmente habría que esperar a que se tranquilicen las cosas y nos vuelvan a subir, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Ok, Daniel. Creo que tienes una pequeña música de fondo muy extraña. Pensé que cuando escuché la música pensé que se había abierto alguna ventana emergente aquí en mi computadora. Ok, chicos, seguimos entonces. Ese es un pequeño resumen precisamente de lo que viene siendo la actividad comercial México-Unión Europea. ¿Sale? Que fue más o menos del 2018. ¿Sí? Aquí ya les especifica.
muchas cosas de las que yo les acabo de platicar. ¿Sale? Por ejemplo, la eliminación de arancelaria, que es muy importante. Y aquí ya les dice en qué productos se eliminan el arancel. Y les dice que son los productos manufacturados. ¿Qué es un producto manufacturado, chicos? Porque hay que distinguirlo por ahí. ¿Tiene algo que ver con la manufactura? Bueno, Obviamente. Sí, tiene o que ver sea, con la sí. manufactura. Pero concretamente, ¿qué te suena? ¿O qué piensas que es? ¿O qué les han dicho que es? Es cuando se junta lo que inviertes y más aparte la mano de obra. Es parte de la manufactura. No lo es todo, pero vamos bien, Daniel. ¿Alguna otra idea, chicos? ¿No puedo investigar, profe? Puedes investigarlo, Leslie. ¿Sale? Pero se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. Ocupen San Google, bendito. ¿Me escuchan? Fija que sí puedes investigarlo. Hola. Ah, no. Bueno. ¿Me escuchas, Leslie? ¿Profe? Leslie. Bueno. No, creo que ya se murió mi Se cortó un poquito. ¿Ya me escuchas? Bueno. Yo de esta cochinada. No es cierto. Se nos cayó Leslie. Daniel, ¿me escuchas? Sí, yo sí. ¿Me Es una escuchas, fase de Daniel? la producción económica de los bienes. Es un rango de actividad humana desde la artesanía hasta la alta tecnología. ¿Mm? Ya lo encontré. Ok. Concretamente que la manufactura es la transformación de los bienes en productos finales o productos comercializables. Es decir, no es lo mismo que tú vas a tomar, por ejemplo, el algodón, que es un producto natural, ¿sí? Y tú lo transformes transformes ese algodón en una camisa, ¿sale? Eso es un producto manufacturado, porque está procesado. Ya recibió un tratamiento por el cual su naturaleza o su forma natural ya cambió, ¿sale? ¿Por qué no aplica, por ejemplo, a los alimentos? Porque los alimentos no sufren manufactura, sufren una transformación, ¿sí? ¿Por qué? Cuando tú consumes voy a ponerlo con el ejemplo del atún, con un ejemplo de atún. Cuando tú consumes una latita de atún, ¿sí? Ya no estás consumiendo el producto de origen, eso es cierto, pero se transforma en un producto comestible, porque recibe un tratamiento totalmente distinto, ¿sí? Es decir, primero es quitarle las escamas, partirlo, filetearlo, sazonarlo, meterlo precisamente en el conservador, ya sea agua o aceite, y posteriormente el enlatado. Y el enlatado sufre todavía otra transformación, que es precisamente los conservadores, que le permiten al producto aguantar cierto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ven que dice que tienen quién sabe cuántos miligramos de sal, que es precisamente el conservador, ¿vale? Entonces, ahí esa es la diferencia. Ahí ya se transformó en un producto que al final del día sufre dos modificaciones diferentes. En el caso del algodón, en el caso del ejemplo del algodón, la camisa ya no sufre sufre una segunda transformación. ¿Por qué? Porque además ni siquiera es una transformación, es una adecuación de su disposición. ¿Por qué? Cuando lo ocupan el algodón
para hacer una camisa, por ejemplo, una playera, lo que hacen primero es plancharlo, es decir, aplastan el algodón, ¿sale? Después de eso, de esa transformación, de ese cambio de aplastarlo, lo vuelven hilos. Y el hilo, al final del día, es una forma de trenzado del propio algodón. No lo han transformado todavía, sigue siendo el algodón con un tratamiento distinto, ¿sí? No ha perdido su naturaleza de algodón. El atún ya perdió su naturaleza, ya no es un pescado, ya dejó de ser el pescado, es la parte comestible del pescado. Entonces, esa es la diferencia entre el producto manufacturado, en el cual recibe el tratamiento de su estado natural a una nueva transformación, del producto o de otro tipo de transformaciones, ¿sale? No sé si me expliqué, chicos. Espero que no me escuchan. Bueno, bueno. No, profe, no tenemos duda. Ok. Sí, porque no sé si me escuchan, no me escuchan. Está como hace rato que según yo te escuchaba, no me escuchabas y al final ni nos escuchamos. Es que se me fue el internet, profe, nada así. No te preocupes, hija, no hay problema. Ya Daniel nos hizo el favor de especificarnos. No, yo no fui testigo. Otra vez que nos los explique. Sí, hija, ¿qué quieres que te explique? ¿Qué retomamos? Lo de manufactura, profe. Manufactura es una transformación que no cambia la naturaleza del producto o de la materia prima. Nada más. Es lo que te decía yo. Nada más es eso. Sí. Es eso. Esa es la manufactura. No cambias la naturaleza del producto. Los alimentos, por ejemplo, los alimentos enlatados, sí sufren una modificación en cuanto a su naturaleza. ¿Sale? Sí, porque como van enlatados tienen que llevar conservadores y químicos y eso, ¿no? Llevan un doble proceso de alteración, que es del estado natural al primer estado. Por ejemplo, los duraznitos en almíbar. Los deben de mantener hidratados. ¿Vale? Y los pelan. ¿Sí? Aún siendo enteros los pelan. Después de ahí viene el almíbar, que es la conserva. Y después ya viene el enlatado, que debe de llevar otro procedimiento. Entonces ya, por ejemplo, los duraznitos en almíbar ya no son productos manufacturados, son productos elaborados. ¿Sale? Y digo, se me ocurrió eso ahorita porque no sé, no ahorita me acordé de que tengo que al rato comprar una lata de duraznitos. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Sale? Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Leslie, cierra el micrófono, por favor. Mande, profe. Cierra el micrófono, por favor. Sí, ya lo había cerrado, profe. ¿Ahorita? A ver. Seguimos entonces, precisamente, la página de internet de la Unión Europea que nos permitió obtenerlo, ¿sale? Luego, también nos dice, por ejemplo, que hay otras medidas que nos apoyan, que son procedimientos aduaneros, es decir, de todas formas, aún todo producto tiene que pasar por aduana. ¿Sale? Es decir, la base o la zona central por la cual se llega al territorio. ¿Sí?
¿Cuál es esto? Que en lugar de, por ejemplo, de que lleguen, se cheque, se determine si es la cantidad de material permitido, si es el volumen, si está bien embalado, si todo eso, se reduzcan esos procesos a los más básicos, ¿sale? Por eso es que también el Tratado Internacional del 2001, firmado en el 97, con vigencia en 2001, nos ayuda precisamente a esto. Normas, también nos habla de normas internacionales sobre productos, ensayos, marcado, etiquetado, seguridad alimentaria y procedimientos en materia de salud animal y vegetal. Sale todo lo relativo precisamente a alimentos procesados. ¿Vale? Todo lo que se refiere a alimentos procesados. De hecho, un ejemplo claro del marcado o etiquetado de alimentos en materia comercial, ustedes lo pueden encontrar en... bueno, voy a hacer anuncios comerciales. No me dan regalías, ojalá me las dieran. En Walmart. Si me acabo de ir el nombre. En Superama. ¿Sí? Y en Sam's generalmente. Que son los que tienen más producto, digámoslo así, proveniente de otros países. Si ustedes se fijan, o sea, lo han logrado fijar, algunas cajas de producto, por ejemplo, internacional. Voy a utilizar esta caja de esta marca de galletas que se llama Missouri, que es una caja que son galletas hechas en Italia. ¿Sí? A eso, por ejemplo, esa caja de galletas tiene un etiquetado totalmente distinto, ¿sí? Inclusive hasta la propia caja es diferente de la bolsita, perdón, es diferente del resto de las bolsitas. O sea, es una bolsa gruesa, laminada o metalizada, gruesa, de color opaco por dentro y plateado por fuera, precisamente, que es la indicación que dieron de México para Europa, ¿sí? De este tratado internacional. Si ustedes comparan la bolsita, nada más la pura bolsita, que es el empaquetado, la pura bolsita, la comparan con una bolsita entre ambos embalajes, ¿vale? O sea, van a sentir que la bolsita de esta galleta Missouri está más dura, es más rígida, es más rígida que la bolsita de aquí de México. ¿Sí? Literalmente es una bolsa de plástico, no metalizado, semi metalizado, de color transparente. Por eso cuando la aprietas es de ¿sale? Inclusive por adentro la parte metálica parece encerada. O sea, se ve totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, eso es a lo que se refiere este punto, con las normas internacionales sobre productos, ensayos, marcado, etiquetado, seguridad alimentaria, todo eso tiene que ver precisamente con este tratado internacional, porque esas galletas, si realmente provienen de Italia, como según la etiqueta dice, y según las indicaciones dicen que si son de Italia, pues debe de durar el empaquetado para que lleguen hasta acá a México, y todavía para que duren, ¿sí? Entonces, a eso también nos da mucho beneficio, por ejemplo, a nosotros, y sobre todo la Unión Europea, de la importación de mercancías, ¿sale? Acá nos dan un porcentaje de cuántas mercancías van de aquí para allá, ¿sí? O cuánto aumentó el comercio de mercancías en México y en la Unión Europea. Realmente hubo un gran avance, 148% de lo que se contaba antes, pues está muy bien. Contratación pública. Esto es muy importante porque ahora las empresas de la Unión Europea se consideran mexicanos para todos los proyectos de licitación. ¿Sale? Eso es muy importante en la contratación pública. Es decir, tenemos a la empresa Patitos Azules, tenemos a la empresa el Círculo Azul Mexicano y tenemos a la empresa Lubon de Francia para contratar sobre una... ¿Ah?
No se preocupen, chicos, no hay problema, yo los entiendo. Sí, entonces decía, en ese caso, por ejemplo, tenemos a la empresa Patitos Azules, al Círculo Mexicano y la empresa Lubro de Francia. Teóricamente, si fuera una licitación, una contratación normal, la empresa Lubro francesa no tendría por qué entrar tan siquiera en el proceso de contratación. Sin embargo, gracias al Tratado Internacional, las empresas, este tipo de empresas pueden entrar. Es un ejemplo, obviamente. ¿Sí? Este tipo de empresas entra y como estamos con el Tratado Internacional, pues se le considera mexicano, se le da un trato similar. ¿Sale? Entonces quiere decir que si la empresa Lubro es la que mejor tiene el proyecto, que a lo mejor tiene el mejor precio, el mejor costo y el mejor alcance del propósito, pues se le contratará a ella en lugar de las otras. ¿Por qué? Porque precisamente el tratado le permite ese beneficio. Igual nosotros, si hay dos empresas europeas y una nuestra, y la nuestra da el mejor proyecto, pues adelante, se le contratará de la misma manera. ¿Sale? En el caso de la competencia, obviamente buscan evitar la competencia desleal. ¿Sale? Que es uno de los conceptos más duros en el área comercial, ya que las campañas de desacreditación de producto, las campañas, por ejemplo, que buscan desacreditar una empresa, las que tratan de colocar tu producto como el mejor cuando no cumple con los requisitos o las características, todo eso forma parte de la competencia desleal. O inclusive, por ejemplo, también ya en la actualidad se considera competencia desleal la proveniente de conseguir materiales baratos en otros lugares, cuando señalas, por ejemplo, que produces con una determinada calidad. Imaginemos que dicen, no, traemos algodón egipcio, ¿no? Y ni es algodón egipcio, es algodón nigeriano. Pues no tiene nada que ver, ¿no? Y lo vendes como algodón egipcio, eso es competencia desleal también, ¿sale? También competencia desleal es aquella en la que tú, por ejemplo, compras productos ilegales y los transformas. Eso también es competencia desleal y eso ya inclusive es delito también. Entonces, todas esas actividades y prácticas que no están permitidas por ninguna autoridad ni por ninguna ley, pues también se deben eliminar, y entonces la Unión Europea y México lo que buscan es evitar esta parte, ¿no? O sea, llegas a México, adelante, ¿sí? No te vamos a desacreditar, no vamos a decir que tú eres mejor o peor que nosotros, ¿no? Simple y sencillamente estás aquí, gánate tu lugar, gánate a tu clientela o la colocación de tu producto y listo, ¿sale? Obviamente viene el nuevo acuerdo comercial, lo que se buscaba, pero reitero, ya quedó frustrado gracias a nuestro querido presidente. Daniel, tenías la mano levantada, hijo. Daniel. No, profe, es que era yo. ¿Qué pasó, Leslie? Es que nada más quería saber si nos podría dar un ejemplo sobre un acuerdo, bueno, lo que nos había comentado, fue algo ilegal. Claro que sí, hija. Mira, técnicamente está prohibido utilizar aceite en nosotros, en México está prohibido utilizar el aceite de ballena. Hubo algún tiempo en el que hubo una empresa aceitera en México que le compró a los japoneses aceite de ballena. ¿Se acuerdan que hubo mucho tiempo que hubo una marca 123 de aceite? No sé si ustedes la han de haber visto en algún momento. No, por fe. Hace mucho tiempo No, profe, no. hubo una marca 123 de aceite comestible, que si ustedes comparaban el color de la botella, se veía pues amarillo oscuro. O sea, no se veía ni ámbar, ni amarillo normal, ¿no? Ni nada. Se veía realmente amarillo oscuro. Y lo daban muy barato. Valía... acordarme cuánto costaba. Creo que valía como 12, 13 pesos la botellita de litro. Estaba muy barato en relación a todos los demás. Y mucha gente pues lo consumió. Y de hecho se utilizaba mucho, por ejemplo, en lo que son las papitas esas, en las de cazuela, las que venden en bolsitas, se me acaba de ir el nombre. ¿Las caseras?
Andan en las caseras. Se ocupaba mucho ese aceite 123 porque era baratísimo, pues, lo llegan a vender hasta en 10 pesos el litro. ¿Qué pasó después? Se descubrieron que el aceite provenía de aceite de ballena, de un aceite de un animal que en México está prohibido el uso y su venta y su caza. O sea, México tiene prohibido, por disposición de ley, utilizar a la ballena Consumirlo, de ¿no? cualquier forma. ¿Mandé? Consumirlo como tal. Sí, o sea, tiene prohibido todo México con la ballena. Pero los japoneses no. Entonces, cuando cuando la Secretaría de Salud se dio cuenta de que empezó a haber algunas personas con enfermedad derivado del consumo del aceite, y investigaron y descubrieron que aceite 123 tenías u ocupaba aceite de ballena, pues la empresa la bloquearon y desapareció el aceite 123 durante mucho tiempo. Le estoy hablando eso de como por los 90. Al principio, finales de los 90, principio de los 2000. Apenas tiene que se reincorporó el 123, pero es uno de los aceites que ya no va a levantar. De hecho, es el primero que desapareció ahorita en estas últimas fechas. Es el primero que desapareció. Aceite 123. O sea, realmente era una botella muy simple, con una etiqueta roja, con los números en blanco, ¿sí? Y le habían cambiado el tono, ya no se veía así como amarillo oscuro, ya se veía clarito. Se veía muy, muy clarito, como si fuera aceite diluido en agua. O el aceite tuviera agua. ¿Sale? Entonces, también ya Sí, desapareció. perfecto. ¿Manda, hija? No, que sí está bien. Entonces, eso es un producto ilegal. ¿Vale? También ocupan algunos derivados. Hubo otra cosa que prohibieron acá en México. Y fue en maquillajes. Ahí sí no me acuerdo del maquillaje, no me acuerdo qué le pasó. Que también lo prohibieron en México. Porque utilizaban no sé qué planta. O no sé qué cosa utilizaba. Que también era material prohibido. Y lo descontinuaron. Que fue... Ay, no me acuerdo. Fue de una de las grandes. ¿Cómo se llama esta? ¿No se llama Bisú? Ajá, creo que sí, Bisú, creo que sí es esa. Creo, no me acuerdo muy bien. Digo, fue algo de maquillaje que utilizó una planta indebida, que no está permitida para el uso en personas, y la prohibieron. Pero no me acuerdo, no me acuerdo bien qué pasó en esa. Y no me acuerdo si fue Bisú o fue de las grandotas, de esas de L'Oreal y de Maybelline y de todas esas. No me acuerdo cuál fue. Pero igual, productos que no puedes utilizar, pues no puedes, ¿no? O sea, no hay forma. También hay un derivado de la sal. Hubo un derivado de sal una vez que alguien se equivocó y pensó que era droga y prohibieron un embarque de sal. Pero ahí fue un error. Porque en sí, realmente por la estructura y el diseño, en la composición química no parecía sal, parecía otra cosa. Entonces cuando lo detectaron, pues dijeron que eso era droga y les impidieron el embarque. Y después cuando comprobaron que no era droga, que era la composición química, liberaron el embarque, pero eso estuvo chistoso. Y sí, hay muchas cosas así que ustedes que hay que tener mucho cuidado, ¿sale? También les decía del etiquetado. Ven que en esas tiendas de Walmart y todas esas, hay algunos productos que tienen una etiqueta blanca sobre la parte de la información nutrimental, ¿sale? Esa etiqueta blanca forma parte de esto, no me moví. Forma parte precisamente de esto, ¿sale? Digo Walmart porque es el más, es el que más encuentras a la mano. O sea, en Superama no hay muchos.
Yo tengo ubicados 2 nada más. Pero Walmart hay un chorro de montones. Entonces, en Walmart, por ejemplo, y digo, lo tomo, reitero, como ejemplo, van a encontrar el producto con una etiqueta blanca, se ve que está mal hecha, y esa etiqueta blanca trae toda la información nutrimental y aparte las indicaciones del producto. Y si tú la quitas, te vas a dar cuenta que el producto tiene su propia información nutrimental en la caja. ¿Sale? Eso es precisamente por esta parte del etiquetado. ¿Sale? Aquí viene precisamente ya que es el comercio de servicios, que son precisamente en los diferentes tipos de trato que va a recibir el comercio de servicios. ¿Qué son los servicios? Aquellos que prestan de manera intangible algún beneficio a la sociedad. Aquí te pone varios, ¿no? Que el sector financiero es un servicio. Por ejemplo, los bancos y las transacciones comerciales rápidas entre México y la Unión Europea. ¿Quieren un ejemplo de esto? Mercado Libre, Amazon, y que son las más conocidas. Ellos tienen mucha de esta situación, ya que ellos ofrecen producto proveniente de otros países generalmente. ¿Vale? Generalmente si tú encuentras un producto o un elemento que esté de la Unión Europea, es muy probable que lo encuentres al costo original de la Unión Europea, sin impuestos, ¿sale? Porque eso es precisamente esa parte, ¿sí? El comercio digital. Servicios financieros, los bancos, por ejemplo, los bancos españoles que llegaron a México, que bueno, el más conocido es el Banco Bilbao Vizcaya, que llegó a México muy fácilmente. ¿Sí? Telecomunicaciones, que teóricamente, después de su desaparición, Movistar y Pegasus tienen una influencia enorme en Europa. Ahorita no ha llegado ninguna telefónica de Europa, ¿vale? Ninguna que preste servicios directamente en Europa. De hecho, lo intentó, ¿cómo se llama esta? Se me fue. Vodafone. Lo intentó Vodafone, pero chocó con la legislación mexicana y se regresó a Europa. Entonces, esa la intentó. No sé si más adelante la vayan a volver a intentar. ¿Sale? Ahorita todas las empresas que tenemos son estadounidenses en telefonía. Y parcialmente mexicana. Telcel. ¿Sale? Servicios postales y de mensajería, precisamente para apoyar la parte de los impuestos y las aduanas. Servicios de transporte, los aviones y eso, bueno, aquí ya vamos a tener que hacer una pausa hasta que nos vuelvan a subir de grado los europeos. O sea, si ya Estados Unidos nos pegó, degradándonos, desde Europa nos terminó de rematar, o sea, ya. Pero bueno. Y servicios en general, ¿vale? Serían más o menos lo que llaman mayor acceso, y aquí vienen las condiciones o las características de esos servicios. Mayor acceso, igualdad de trato, mayor previsibilidad. Son las características de esos servicios. Es decir, que tú puedas acceder a más productos de la Unión Europea que se encuentren al mismo trato de una empresa mexicana y que obviamente, derivado de eso, puedan obtener ganancias y obviamente el gobierno mexicano pueda disfrutar de esos beneficios al cobrar impuestos. ¿Vale? Es lo que se busca, ¿sí? Teóricamente ya con los nuevos tratados internacionales. Aquí voy a hacer una pausa, ¿sí? Porque ingenieros, contadores y arquitectos es más sencillo que nosotros, ¿sí? Y bueno, perdón, que yo me englobo en este punto. ¿Sale? Servicios contables es muy diferente la forma de trabajo de allá, pero es más factible, requiere menos adecuación del programa de estudios. ¿Vale? El abogado mexicano en Europa
requiere una mayor preparación, una mayor tecnificación. Entonces, no. Eso está muy difícil. Los ingenieros y los arquitectos, pues son casi iguales. Nada más hay que cambiar, por ejemplo, algunas directrices relacionadas, por ejemplo, con líneas y preparaciones y materiales. ¿Sale? Mercancías. Aquí precisamente son algunos alimentos que se desincentivaron precisamente y algunos que se incentivaron gracias a al tratado de libre comercio. Bueno, al tratado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, las aves de corral tenían de pagar un 100% de arancel. Los quesos, la carne de cerdo, el chocolate es bien sabroso, por cierto. Tuvieron que sufrir precisamente costos arancelarios. ¿Sí? Lo que hacía entonces que, por ejemplo, la carne de ave de corral en Europa, proveniente de México, costara un 45% más que la producida en la Unión Europea. Digo, perdón, un 100% más que la producida en la Unión Europea. El queso Oaxaca, o el quesillo, ¿sí? Allá en Europa era un queso que a mucha gente le gusta, pero que sufría, no era tan vendido comercialmente porque tenía que sufrir un aumento de su precio a venta al 45%. Es decir, si valía 50 pesos, con el aumento del 45%, estaría subiendo 20 pesos más aproximadamente, lo que entonces ya no haría. No, les dije 25, 25, 20%. Lo que entonces lo costaría o lo colocaría en 70 pesos sobre otro tipo de quesos provenientes de la Unión Europea. Entonces todo esto, por ejemplo, toda esta parte, se veía afectada por los aranceles. Al entrar al Tratado de Libre Comercio, ¿sí? O al Tratado Comercial, ¿qué sucede? Ya no pagas arancel. Entonces esto incentiva la importación de sus productos. ¿Vale? Obviamente eso lo incentivó. ¿Y qué produjo? Pues obviamente que ya no paguen tasa arancelaria. Es decir, que entonces ahora el queso de Oaxaca o el queso quesillo, como lo quieren llamar, ¿sí? Sufre o ya está al costo normal y compite obviamente con otro tipo de quesos. Que déjenme decirles que el queso Oaxaca o el quesillo es un producto extranjero muy reconocido ya. ¿Vale? Productos que entran aquí, especiales que se conocen como de productos de creación geográfica, es decir, en áreas específicas de determinados países. ¿Vale? Por ejemplo, en Jerez se produce el vino, la cerveza y las bebidas espumosas españolas se producen en la ciudad de Jerez. El queso en la ciudad de Comp y algunas y así, ¿no? ¿Qué sucede precisamente? Que con la finalidad de evitar que esos productos allá sufran una baja de sus ventas, ¿sí? O se puedan ver afectados por el ingreso del producto mexicano en esos lugares, o al menos en esos productos, no entra el producto mexicano. Todo lo que son vinos, cervezas, bebidas espumosas en España, no entran. Hasta Corona, pero porque Corona ya no, desgraciadamente, ya no pertenece a México. Ya pertenece al grupo Heineken. O sea, ya pertenece a Heineken. Ya es europea, por eso no hay problema con ellos. Eso que dicen que Corona es una empresa 100% mexicana, no, eso no es cierto. Eso lo dicen nada más para que no te sientas mal, le compres Corona. ¿Vale? O sea, grupo Corona fue vendida por el 2000, más o menos, 2000 y cacho, a Heineken, allá en Europa, para que pudiera entrar en el mercado europeo. ¿Sí?
Desgraciadamente, al comprarla, hicieron lo que siempre hacen, ¿sí? Compra Heineken a Corona, Corona se centra acá en México y constituyen Grupo Heineken SADCB, casa productora de Corona y sus derivados. ¿Vale? Entonces, prácticamente en toda la Unión Europea, Corona circula. En todos los países de Europa circula como si nada. ¿Por qué? Porque no la transportan como mexicana, la transportan como europea. El grupo cervecero Cuauhtémoc Moctezuma, casa productora de Indio, esos no fueron comprados, esos siguen siendo mexicanos. ¿Vale? Ellos producen Indio, Pacífico, algo de Estrella, no me acuerdo qué cosa, y otra cerveza, producen y otro tipo de cerveza. No me acuerdo cuál es. ¿Vale? Entonces, ahí viene esta parte, ¿no? Proteger precisamente en las indicaciones geográficas. ¿Dudas con esto, niños? No, profe, ninguna. Ay, Dios, el güey. Por último, ya para poder acabar con esto, protección de productos sensibles de la Unión Europea. ¿Qué son los productos sensibles? Importación de plantas y animales. Es lo más sensible que puede haber, ¿vale? Procedimientos aduaneros sencillos. Lo que yo les comentaba, que se brincaran pasos, por ejemplo, que no dieran la revisión total, que hicieran la revisión total, pero por ejemplo los consideran como nacionales, etcétera, 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 ¿sale? Todo esto. Entonces, aquí facilitación cumplimiento de los requisitos técnicos. Esto ya es otra cosa. ¿Sale? Esto es algo que a México le cuesta mucho trabajo. Cumplimiento de requisitos técnicos de México sobre los productos europeos. ¿Por qué? Porque significa una mayor inversión. ¿Sale? En muchas empresas lo que hicieron fue actualizar sus mecanismos de elaboración, ¿sale? Para que pudieran tener pudieran por lo menos ingresar y pasar el control de calidad europeo. Por eso no hay mucho producto mexicano allá. O sea, no hay mucho allá. Acá sí hay mucho producto europeo, pero en Europa no lo hay, porque seguimos fallando en esa parte de la calidad. Y luego máxime que nosotros compramos precisamente producto defectuoso estadounidense. ¿Sale? No me digan que no. Yo sé que sí. Hay mucho producto de Estados Unidos que no pasa control de calidad allá. Y lo venden, le vienen a venir a dejar acá a México. Y acá se vende. ¿Cuáles son una falla por la cual no pasa producto de calidad allá en Estados Unidos? Los cochecitos esos en una tienda que se encuentra por el centro de aquí de la ciudad de Puebla, hay una tienda que vende muchos productos de Estados Unidos. ¿Vale? Ese producto es el producto defectuoso. Algunos de esos, por ejemplo, algunos radios de radiocontrol, bueno, coches de radiocontrol, tienen ciertas rebabas al momento de la producción, que no son lijadas ni tratadas. Entonces, esa pequeña rebaba que dejan es precisamente defectuoso. Lo rebotan en Estados Unidos y dice la productora, bueno, no lo rebotamos en Estados Unidos, lo mandamos a México y allá que lo vendan. Y desgraciadamente llega acá a México
y se vende. Así es. Son las hienas que están ahí en la 5 y en la 16, ¿no? Sí, esas veras. Ahí déjale nada sin indicaciones, hijo. Todas esas que me acabas de decir exactamente. Todas esas. Que te fijas, en realidad haces una comparativa de precios y realmente son mucho más baratos que, por ejemplo, un radiocontrol de Hot Wheels y eso. O sea, tú comparas el precio de por ejemplo, 800, 900 pesos, pues ya los estás consiguiendo en 300, 400 pesos. Pero es eso, es calidad de efectos en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen una ganancia. Porque nada más con eso obtienen el producto, bueno, el costo de producción, y obtienen una ganancia ligera. No es la misma ganancia que en Estados Unidos, pero tienes una ganancia, lo cual hace que por eso se mantengan ese tipo de empresas. ¿Vale? Pero también lo venden por mayoreo, ¿no? Sí, también te lo venden por mí. Sí, porque no crees que rechazan uno. Rechazan embarques o lotes de envío. Es el nombre técnico con el que lo conocen. Entonces, si te rechazan un lote de envío, ¿qué haces con él? Pues lo regresas a México, lo regresan acá a México, o lo vienen a dejar acá a México y órale, véndanlo. ¿Sí? Y acá se vende, y se vende bien. Y más en fechas como el Día del Niño, Navidad, Reyes, ¿sí? Se vende re bien, ¿eh? Es pan de todos los días. Y no me dejarás mentir. No sé si pase por donde tú vives, Dani. Pero aquí por donde yo, bueno, donde vive mi mamá, ya mucha gente lo que es Reyes, ya agarra y saca puro juguete de ese tipo. Y abre su puerta o pone su puestito y venden productos así, de proveniente de Estados Unidos, que dicen, es de Estados Unidos. No, es rechazado de Estados Unidos por control de calidad. No es el producto estadounidense. Y así ya mucha Sí, gente. de hecho acá se pone un mercadito en esas fechas. Y si no venden Sí, puro pequeños producto. puestecitos también. ¿Y qué tal? Y si no es puro producto estadounidense. La mayoría. Sí, La uno que otro. mayoría, Porque es producto rechazado de allá. Yo no sabía eso, que era producto rechazado de Estados Unidos. Chéquense, por ejemplo, cuando lo saquen, cuando ustedes lo vean, chéquenlo bien. Van a ver que tiene pequeñas rebabas. Por ejemplo, en la antena del radiocontrol, luego no está bien puesta o se sale muy rápido. Eso es defectuoso en Estados Unidos. En los controles o en los mandos del radiocontrol, y les digo porque es lo que más he yo comprado de ese tipo, o lo que más he visto yo. Chéquenselo, luego en la parte de los controles hay una ligera salidita que se siente y que uno le quita con el dedo, ¿no? O sea, se lo quitamos con el dedo y ya quedó. Eso, por ejemplo, también es rechazo ya en Estados Unidos. Luego en los carritos no viene bien a veces del mismo color, o alguna parte con la otra. Eso también es rechazo ya en Estados Unidos, porque son defectos de fábrica. Y los defectos de fábrica no son, no es lo mismo, por ejemplo, que un defecto de uso. ¿Vale? Entonces, al ser un defecto de fábrica, a cambiarlo. Cámbialo y regrésalo. Y llegan acá, y pues aquí dicen, pues aquí sí se vende, lo vendemos a mayoreo. ¿Qué te gusta? Que te vendan, si mal no recuerdo, no me hagan mucho caso, porque no me acuerdo. Si mal no recuerdo, te lo venden como a 10 piezas, como a 1,000 pesos más o menos, poquito menos, para que cada uno te esté saliendo casi en 100, 200 pesos y tú les estés dando en 300, 400 pesos, 500 pesos, más o menos, que es lo que el costo. Ajá, creo que sí. Eso es que en eso andan.
Y ya entre más te lleves, más por ejemplo, si te llevas 50 50 paquetitos o 50 carritos de ese tipo, todavía te lo dan más barato. Y ya con eso pues tú le ganas todavía más. ¿Sale? Entonces, pues, digo, es algo que muchas veces no vemos, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque no nos percatamos, o sea, pasamos, lo vemos y no nos percatamos. De hecho, hay una muñequita que se parece a Barbie. No me acuerdo cómo se llama. Es que hubo una época en la que fueron como 4. Que era Bárbara, Susi, y no me acuerdo las otras dos. Y ahorita nada más queda Bárbara y Susi. Que también son de la competencia no oficial de Barbie. Y que también igual es producida en Estados Unidos. ¿Sale? Entonces, todo eso, por ejemplo, nos afecta. Entonces, como nosotros tenemos que estandarizarnos a lo que dice la Unión Europea o bien el Tratado Internacional, pues es donde nos pega, donde nos cuesta, porque significa inversión. ¿Sale? Y si aquí tomamos en cuenta que en realidad, y siendo realistas, y ustedes lo han de saber, cuando escuchamos la palabra, devaluación, que no significa otra cosa más que bajar el salario a los trabajadores y que suban las jornadas laborales, porque no hay devaluación en México, eso no existe, porque eso realmente no existe en México. O sea, y si no me creen, ¿por qué no existe en México? Dense cuenta, según hay devaluación, según, ajá, y justamente en esas devaluaciones es donde empieza a haber más carros del año. Entonces, ¿cuál devaluación? Es única y exclusivamente una forma de bajar salarios y subir jornadas laborales. Lo único que lo sirve la devaluación. Nada más. Hemos vivido engañados. Ey. Sí, de eso sirve. Date cuenta, tan solo date cuenta en la zona más que refleja más esto es la zona de Angelópolis. Te vas a dar cuenta que cuando hay devaluación hay una de carros y de lujo, y de lujo y del año. Y de ahí, por ejemplo, o sea, quitando los Volkswagen, que son por prestación, quitando esos, hay un montón de carros del año. Ahorita, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de que según cuál devaluación, cuál economía, cuál crisis económica, es puro cuento chino nada más. Y sin ofender a los chinos. Según venimos de una economía en recuperación, según, ajá, mis calzones, 5 vecinos con carro nuevo y del año. ¿Cuál recuperación económica? Díganme cuál. Bueno, no vecinos, sino colonos. ¿Cuál recuperación económica? Que me digan cuál. ¿De dónde? Como siempre, puras mentiras nada más. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? ¿Vale? Sí, profe. Pero bueno, muy bien chicos, seguimos entonces. Vamos a ver ahora el tratado internacional que tenemos. Déjenme nada más abrirlo. Voy a parar compartir esto. Esto te los voy a subir, no se preocupen. Ya ustedes lo pueden leer con calma. Lo que quiero es que vean ustedes el tratado internacional. Déjenme primero lo abro porque no me acuerdo cuál es. Aquí vamos a ver el de la cuenca del Pacífico, pero ya no va a dar tiempo. Ah, Mire bien que la atiné.
Aquí ya se dieron cuenta, ¿no? Aquí que dice, acuerdo de alcance parcial de complementación económica suscrito por México y Guatemala. Sacarriácatelas, literalmente. Sacarriácatelas. O sea, tenemos un tratado comercial con Guatemala. Digo, no les hago feo a los guatemaltecos, para nada, al contrario. Son también son personas como nosotros, son un país que busca sobresalir, al igual que nosotros, y se les respeta eso, ¿no? Pero con Guatemala, ¿qué produce Guatemala que pueda traer a México? Díganme ustedes si alguna vez en su vida han visto algún producto guatemalteco. No. ¿No? Pues, ¿qué crees, hijo? Encontré uno. ¿Cuál? Déjame, aquí lo tengo en la mano, espérame. No voy a prender la cámara, te voy a decir la marca de playeras. A ver. Déjame encuentro, porque la encontré en internet. Yo igual que tú. Ah, se llama la marca George. ¿Sí? Se llama George, la marca. Es fabricada en Guatemala. Ajá, sí, ya me acordé. Y según esto, ay, ¿dónde están esos dos? Creo que son dos del norte. La venden en Walmart, según esto. Ese es el único producto guatemalteco que yo conozco que venden aquí en México. No sabía, profe. Te lo juro. Aquí buscan la página de internet de George, así se llama. Y es totalmente guatemalteca la esa, ¿eh? Yo también, igual que tú, yo no sabía. Pero ahorita sí, después encontrando productos guatemaltecos, me salió esta. Y un día se me ocurrió, pasé a Walmart nomás a loco a ver qué había. ¿No? Cuando no tengo nada que hacer. Cuando esto no tengo tiempo libre. Hago eso. O luego cuando voy a hacer las compras. Luego ando pajareando ahí por todos lados. Y me encontré esas playeras. ¿Sale? Y la vi y el color se veía bonito. Dije, se ve bonita, Leo, pues para el día, para el ratón, está bien. Y ya la estoy revisando, le veo. Y me gustó el logotipo, que era una carita de unos marcianitos. Y me gustó el diseño. Dije, se ve muy bien. Y en eso que le veo la etiqueta dice hecha en Guatemala. Dije, ¡ah! Y es guatemalteco el producto. Se decolora muy fácil, ¿eh? Hicimos una prueba de mercado. Se decolora muy fácil. De hecho, el 90% de los desinfectantes la decolora. O sea, es un producto muy sensible. Su lavado es lavado normal, se puede meterla en cualquier tipo de ropa. Pero es tendiente a arrugarse más del usual que las playeras normales. Entonces es un producto que se ve que la tela no está bien tratada. Por ejemplo, si tú comparas una playera de esas George con una Fruit and Loom, que es una de las más clásicas, o una Polo, por ejemplo, no de cuello, sino de marca, te vas a dar la cuenta, la Fruit and Loom no se arruga tanto como esta George,
y la polo casi ni se diga, esa sale así casi lista para ponértela. Fuera de que está mojada, pero casi lista para ponértela. Entonces es un producto que ahorita, pues ahí va, ahí va. También tiene otra cuestión de mercado, que es el cuello. Por ejemplo, en las playeras normales de cuello redondo, tarda mucho en decolorarse el cuello, por el sudor y todo. Esta no, esta se decolora muy rápido. Se marca mucho el sudor. ¿Sí? O sea, por el tiempo que te gusta, un mes, 2 meses, y ya está decolorado el cuello. Ya se nota en el círculo del cuello el cambio por el sudor y por la lavada. Entonces no es una playera todavía muy buena en ese estudio de mercado que hicimos. Entonces, obviamente le falta mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero pues como dices, para una emergencia, que un día que nunca falta, que te vas a la playa y se me olvidó una playera y te encuentras un Walmart, sí, está bien, creo que están en 50, 100 pesos, algo así. Ese sí, lo que no me acuerdo cuánto, porque como apoyé nada más al estudio de mercado, o sea, sé las características, pero no me sé el costo. De hecho, por ejemplo, aquí le puse Walmart y sí, aquí te aparecen. Playera George, talla G. Estoy abriendo la página de Walmart. Y ahí te aparece, por ejemplo. Entonces sí, es una playera que tengo que le falta demasiado. Pero ahí va, mira, según la página de internet, para que no digan que me las conté. Ve cuánto cuesta. $50. Y esa es la razón del por qué es tan barata. Pues es una playera que sufre muchos daños por el simple uso. ¿Vale? Regresamos a la presentación normal. Entonces sí, es así. Bueno, te digo, pues para una emergencia, $50 para una emergencia, pues está bien. Que se te cayó, se te rompió la playera, que necesitas una playera rapidísima, estás en la playa o algo así, vas rápido, ves un Walmart y ahora le son $50 y ya. Y se ven, o sea, el momento, pues como dicen, se ve bien, dan como el término coloquial, ¿cuál es? Dan el gato, ¿no? ¿Cómo dicen? No sé cómo dicen, pero para el momento funciona. Y ya son desechables, ¿no? Sí, pues son desechables, nada, las una vez y adiós, vaya. Es lo que te digo, o sea, menos de un mes máximo, y se te decolora así el cuello, pues no está la bien tratada, definitivamente. Y las arrugas que se le hacen, pues no, la verdad no. Entonces, pues ya es decisión de cada uno, ¿no? O sea, y sí, les comento porque cuando la vean, pues sí, se los juro, le van a decir, mira qué bonita, porque de primera vista se ven bonitas. Pero pues ya está agarrándola, pues ya no. Pero bueno, entonces seguimos aquí con nuestro tratado, que sí tenemos uno con Guatemala, que parece que no, pero sí. Se notifica precisamente en 1980, que es el Tratado de Montevideo, que le da vida precisamente a este acuerdo de México con Guatemala del 2001, ¿sí? Este Tratado de Montevideo es precisamente para la creación de zonas comerciales o de acuerdos comerciales entre países, ¿sí? Aquí nada más dan una historia precisamente de qué onda con la relación internacional México-Guatemala, que es lo que no nos interesa, y aquí viene lo fuerte, ¿vale? Esto ya es el tratado en sí. Escogí este tratado porque no es muy largo, son 6 páginas, ¿vale? Hay uno que es de 46 páginas y otro que es de 80 y tantas páginas. Eso no, obviamente ya no los vamos a ver. Si no, nos quedaríamos aquí como 4 clases más. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas, lo que buscan es incentivar el transporte, la distribución, la comercialización, el almacenamiento, exportación e importación de gas natural entre México y Guatemala. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Significa que como México es uno de los grandes países productores de gas natural
gracias a que por nuestra zona geográfica estamos literalmente debajo de toda la riqueza del oro negro. O sea, solamente están por encima de nosotros los países árabes. Pero en realidad México tiene una enorme cantidad de riqueza que no explota él, sino explotan todos los demás, menos él. Y Guatemala, que también por su zona geográfica tiene muchos espacios de gas natural. ¿Sale? O sea, muchos. Eso también los ayuda mucho a levantarse un poco. Digo, un poco, ¿no? Pero no digo que completamente, pero sí por lo menos un poquito para sobrevivir. ¿Sale? Ahora, también dice acá sí, que el tratado internacional durará solamente 2 años. ¿Qué significó esto? Que el momento en el que entró en vigor precisamente el tratado internacional, ¿sí? Solamente estuvo en vigencia hasta 2003. ¿Sale? ¿Por qué no lo hicieron por más tiempo? Pues obviamente no podían hacerlo por más tiempo porque México, como productor de gas natural, ¿sí?, no le convenía perder esa parte. ¿Sí? No le conviene a México para nada, perder su posición económica como uno de los mayores productores de gas natural. Y Guatemala no lo es. ¿Sale? Entonces, como no le conviene, pues ya. ¿Qué es lo que van a dar precisamente? Pues gas natural en estado gaseoso. Porque hay gas natural en estado líquido, pero requiere precisamente una transformación. Entonces, pues no nos conviene, ¿sí?, darlo en otro estado más que en su estado original. ¿Sale? Obviamente, los cuales son los beneficios económicos. Primero, la eliminación de todas de restricciones no arancelarias. Es decir, hay otra aparte de los aranceles, hay otra forma de proteger o de desincentivar la importación de ciertos productos, que son las restricciones no arancelarias. Esas restricciones son totalmente de derecho interno, o sea, ya le corresponden totalmente al Estado mexicano, que son, por ejemplo, limitaciones a cantidad de importación, limitaciones de personas o de empresas que pueden importar o exportar, autorizaciones de importación, todo eso que no son arancelarias, o sea, no son económicas, pero que también sirven precisamente para desmotivar la importación de productos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las empresas mexicanas o el gobierno mexicano técnicamente decía que si los guatemaltecos querían importar gas natural, tenían que tener autorización por parte del Estado mexicano para poder importarlo, ¿sale? O requerían la autorización de su país para importarlo. ¿Qué significa esto? Pues que su país diera luz verde para el gas natural. Obviamente, si su país no lo daba, pues México no lo proporcionaba. O bien, que solamente podían darles, por ejemplo, decía un número loco, 100 litros de gas natural. Y ya no puedes hacerlo por más cantidad al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, ¿no? Esas son las restricciones no arancelarias, aquellas que impiden o buscan desmotivar la importación de un producto sin que se le aumente el precio, ¿vale? Luego de ahí, cualquier otro tipo de recargos, ¿sí?, que puedan incidir en la importación de gas natural. Por ejemplo, en los países generalmente, aparte de las restricciones arancelarias, luego llegan a colocarle un impuesto especial, ¿sí?, impuesto sobre importación. Y entonces imagínate, pagas el arancel y pagas el impuesto sobre importación y te suben los costos brutalmente. Si por ejemplo pensabas vender el litro de gas natural, ¿a cuánto está ahorita? Como unos
vamos a dejarle a unos 100 pesos, por ejemplo. Pues con estas restricciones no, con estas restricciones precisamente, o con recargo, con este impuesto sobre la importación, es el arancel que ya te lo subiría como unos 10, 20 pesos. Y aparte, esta restricción que es el impuesto, que te sube otros 10 pesos, es decir, por cada litro tú lo tendrías que vender a 130 litros, a 130 pesos el litro. Pero más la ganancia, que son por lo menos otros 20, 30 pesos, tendrías que estar vendiendo el litro de gas a 160, 150 pesos. ¿Sale? Entonces ya eso ya es desmotivante para la importación del producto. Con esa finalidad, también se eliminaron ese tipo de circunstancias para que no hubiera aumento de precios. ¿Sí? El no establecimiento de nuevos aranceles o derechos arancelarios, claro, o sea, a lo mejor con Guatemala no, pero con otros países sí. Ah, bueno, ¿quieres gas natural? Sí, pues te voy a meter como 5 aranceles y esos los tienes que pagar. ¿Vale? Y mientras a lo mejor había 3, ¿no? Entonces no puedes afectarle al país con el que contratas un arancel que no, con el cual ya dijiste con un acuerdo previo que no vas a aplicarlo. ¿Sale? Entonces, eso también forma parte de las propias restricciones. ¿Sale? Obviamente, cualquier restricción o cualquier otra circunstancia lo emiten a cualquier acuerdo, ¿no? En el caso de México, somos más inteligentes y desmotivamos la importación de gas natural de otra manera. ¿Cuál fue esa otra manera? El IVA. El IVA. Así fue como evitamos que las empresas mexicanas importaran gas guatemalteco. El 16% de IVA. Ya con eso ya México se volvía rico. ¿Sale? Reconocimiento de las partes y venta de gas natural, o sea, cuánto te lo voy a vender y cuánto me lo vas a pagar y cómo me lo vas a pagar y cómo vas a acreditar que la persona que está frente a mí efectivamente pertenece a tu gobierno. ¿Sale? Todo ese tipo de circunstancias. Entonces, todo eso precisamente dio como pie a que se hiciera este acuerdo comercial, otorgamiento de permisos y licencias. Es decir, para poder extraer o poder comprar gas natural, requerías a lo mejor, si tu país te lo decía, que tenías que tener una licencia, un permiso especial para hacer negocios con otras empresas, pues, tenías que tenerlo, ¿no? En este caso, en el caso particular del Tratado Internacional que estamos viendo, es precisamente para que tú puedas superar los gasoductos correspondientes, ¿sí? Es decir, tú crearas la línea de gasoductos que iba de la central mexicana o de la central guatemalteca hacia la central mexicana o a la central guatemalteca receptora. ¿Sale? Para eso habla precisamente de otorgamiento de licencias. Por último, el transporte de gas natural. ¿Sí? Que es uno de los más importantes. Sí, relacionados con cómo vamos a transmitir. Como ya se hizo la creación de los gasoductos, es a través de ellos, pero como pasan precisamente sobre límites fronterizos, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese gas, con ese tubo? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, chicos? No, profe, ningún. Ok. Leslie. Ok. No, profe, ni una. Ok. Gracias, hija. Muy bien, chicos. Entonces, terminamos este punto y ya nos retiramos.
Casos fortuitos o fuerza mayor, obviamente, ¿qué pasa con esas situaciones? Que son eventos de realización incierta, generalmente aleatorios, en el cual son fuerzas de la naturaleza en su mayoría y cuestiones de imposible previsión. La erupción de un volcán, un tornado, la inundación, un tsunami, un terremoto, generalmente se consideran con los casos de fuerza mayor. Los casos fortuitos, por ejemplo, que las altas y bajas de tensión que pueden producir un chispazo y eso produzca una explosión, ¿no? Todo eso, esos son los casos fortuitos, aquellos que no puedes prever, ¿sale? Dependiendo si hay o no intervención del hombre, ¿sale? Cuando hay caso fortuito, generalmente hubo una intervención de un ser humano, ¿sale? ¿En el sentido de qué? En el sentido de que se produjo o que se hizo dentro de algunas instalaciones, ¿sí? O de algún lugar, eso es por lo que se considera humano. En el caso de la fuerza mayor, hace referencia precisamente a las fuerzas naturales, a las fuerzas de la naturaleza, que en donde pues, obviamente ahí sí ni cómo le quieras hacer, pero pues cuando la naturaleza ruge es porque seguramente algo no le gustó, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si imaginemos que aquí en Puebla explota el Popocatépetl, o Don Gregorio, como lo conocen los lugareños, ¿sí? Imagínense que hace erupción el volcán y en el procedimiento pues echa varias casas y varios lugares, ¿no? Si pasa todo eso, pues obviamente eso es imposible de detener, es imposible de prever, ¿sí? O sea, ya lo han dicho los científicos, no hay forma de prever una erupción volcánica o un terremoto. O sea, podemos anticiparnos segundos, pero más de ahí no, ¿sale? Entonces esos son los que es cómo se van a tomar o cómo se van a resolver cuando llegue a suceder estas circunstancias, ¿sí? Las medidas tributarias, claro, esto es en realidad para intermediarios comerciales, no tanto para los importadores o exportadores, sino para los intermediarios comerciales, ¿vale? Y por último, solución de diferencias, que es el último procedimiento, es decir, aquí se establece precisamente cómo vamos a resolver nuestros diferentes conflictos, cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para no romper relaciones ni terminar en malos términos, ¿no? Sino cómo lo vamos a resolver. Bueno. Y aquí te especifica cómo lo van a resolver, ¿sale? Ya la entrada en vigor fue cuando entró el Tratado Internacional en funciones. Adhesión hace referencia a que otros estados miembros del Tratado de Montevideo pueden adherirse al propio convenio, ¿vale? Es decir, si Belice quería entrar, tenía que firmar el Tratado Internacional. A eso se llama adhesión, ¿sí? Y las modificaciones que se les hizo. ¿Sale, chicos? Entonces solo firman y ya. Esto después de que lo trabajan así, lo firman precisamente, y esto es lo que nos obliga a nosotros a cumplirlo. ¿Sale? Así de simple. Todos los tratados y los demás información se les voy a subir para que ustedes la tengan. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ni una. Muy bien, chicos. De mi parte es todo. Nos estamos viendo el día sábado de la semana que viene. Cuídense, pórtense mal. Siempre, profe. Y que ojalá Siempre. les den mucha guerra. Los pequeños que les acompañan. Gracias. ¿Vale? Cuídense, niños. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Ya. profe. Cuídese. Bye. Bye.